Buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Es un placer y un privilegio estar esta mañana en un devocional más de nuestra iglesia. Hoy quiero invitarlos a que dispongan su corazón, a que dispongan su alma para escuchar la palabra de Dios. Primero, quiero que hagamos una corta oración. Señor, hoy te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos inspira para poder hablar contigo, Señor. Pensar que David de su corazón sacó este cántico tan hermoso, nos invita, Señor, a sentirnos agradecidos contigo, porque siempre estás coronándonos con amor y con compasión, Señor, porque nuestros labios siempre queremos alabarte y bendecirte, porque tu bondad no se agota, Señor. Gracias porque hoy puedo decirle, Señor, a alguien que está por nuestro canal hoy, que Él perdona todos nuestros pecados, Señor precioso. David, a pesar de sus errores, el adulterio que cometió con Betsabé, otras cosas que no fueron exactas en su vida, pero Dios, tú lo perdonaste y Él ahora nos invita, nos inspira en esta canción a recordar que tú nos perdonas todos nuestros pecados. David, Señor, conoció lo que es la sanidad de su corazón, pero también la sanidad de su cuerpo, y dice, y sana todas nuestras enfermedades. Y luego dice David, y nos bendice. David fue un hombre que fue muy enriquecido, fue un hombre que pudo tener holgadez en muchas cosas a pesar de cada sufrimiento, pero él sabía que el Señor era su bendición, y culmina diciendo que nos rejuvenece como las águilas. Esto quiere decir que a pesar del cansancio de la vida, que a pesar de las fatigas de la vida, Él está ahí para volvernos a dar nuevas fuerzas. Por eso hoy te agradecemos, Señor, porque iniciamos este día recordando esta palabra, fortaleciéndonos, Señor, sabiendo que en el caminar del día de hoy habrá alguien que podremos recordarle que tú lo perdonas, o que tú lo sanas, o que tú siempre nos coronas con amor y misericordia, o que tú nos fortaleces, Señor. Colocamos nuestra nación en tus manitas, Señor. Toda esta inseguridad que está pasando, Padre, te clamamos y te suplicamos porque seas tú tomando el control de nuestra nación y también de todas las demás naciones del mundo, y, Señor, ayudándonos, Señor, cambiando estos corazones, Señor, permitiendo que la gente te encuentre a ti, para que aprendamos a respetar a las demás personas, Señor, para que haya primero ese temor a ti y también ese respeto, Señor. Hoy te doy gracias porque nuestra fe, Señor, frente a todo lo que hoy tu palabra nos dice, creemos, Señor, que tú vas a obrar en este tiempo que nuestra nación está pasando, Señor. Mil gracias por tomar la cobertura de esta pandemia, por los resultados que ahora tenemos, Señor, que solamente tú eres el único que lo ha hecho. Te pedimos para que nos des la prudencia, que todos sigamos siendo prudentes, que podamos seguir tomando las normas para que en días posteriores las cosas no vengan a ser difíciles como las hemos visto, Señor. Muchísimas gracias por oír nuestra oración. Muchísimas gracias por recordarnos quién eres para nosotros. Y muchísimas gracias por saber que depositamos nuestras peticiones en ti y que tú nos respondes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, ¿qué tal si vamos a alabar al Señor? Nuestros corazones insaciables son hasta que
Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el amor que al beber y jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza, fe. En su amor confiamos, hay descanso en él. Recojan entre ustedes una ofrenda al Señor. Todo el que voluntariamente quiera traerá una ofrenda al Señor. Éxodo 35:5. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Bueno, iglesia, llegó el momento más espectacular, el momento en el que podemos escuchar de la palabra del Señor. Hoy quiero contarles que estaba leyendo la porción de la palabra que teníamos para el día de hoy y se me vienen muchas dudas, se me vienen muchas preguntas, ¿sí? Acerca de cómo es el Señor tan bondadoso, cuán grande es el amor de Dios, cuán perfecta es su voluntad. ¿Sí? Y hoy quiero que nos enfoquemos en un versículo del capítulo 17 de Juan, del libro de Juan, en el versículo 24 de Juan 17. Y quiero que nos enfoquemos allí porque el Señor ahí nos muestra 1.000.000 de cosas, pero hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención en cuanto a este versículo. Primero, quiero que lo leamos y vamos como escudriñándolo poco a poco. Dice en Juan 17:24, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo, donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque tú me amaste aún antes de que comenzara el mundo.
Tremendo versículo, ¿no? Y tremendo porque está en medio o está terminando la oración o una de las oraciones más importantes que hizo el Señor o que quedaron registradas más bien en la palabra de Dios, ¿sí? Y recordemos que allí en este capítulo 17 el Señor ora, ¿cierto? Le ora al Padre quizás minutos, quizás horas antes de ser crucificado, ¿cierto? Y en esta oración el Señor quizás pide por los discípulos que tenía en ese momento, pero en esta última parte, en estos últimos versículos, Él pide por los que han de creer en Él, por el mensaje que llevan estos discípulos, ¿cierto? Es decir, por nosotros también que creímos en el Señor por medio del mensaje. Entonces, allí en este versículo lo dividí en tres partes que nos van a permitir ver la grandeza del Señor, que nos van a permitir ver cuál es su amor tan inalcanzable, inagotable, ¿sí? Que nos permite ver también la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, hoy el mensaje se ha titulado La voluntad o voluntad eterna. Voluntad eterna. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces tienen la voluntad de hacer algo, ¿no? Entonces, yo tengo la voluntad de ayudar a tal persona o tengo la voluntad de hacer ejercicio, no sé. Cada uno le pone ahí como la frase que corresponda. Pero esa voluntad siempre es pasajera. Siempre es por un momento, con un objetivo a muy corto plazo, si se puede llamar así, con un tiempo determinado de vencimiento. Pero en este pasaje el Señor nos muestra cuál es su voluntad eterna, que no tiene fecha de vencimiento, que no tiene límite, que va a ser por siempre. Y de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. Entonces, volvemos ahí al versículo en la oración del Señor. Dice que la oración de Jesús revela la íntima relación con Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver un poco porque cuando Él hace su oración, en toda la oración, Él dice, quiero, Padre, que tal cosa, quiero que los guardes, ¿sí? Quiero que ellos estén conmigo, quiero, ¿sí? Y muchas veces nosotros no podemos pedir algo como tan específico, ¿sí? Tan contundente, si tenemos una relación íntima con la otra persona, ¿cierto? Yo no puedo pedirle a una persona que no conozco, oiga, quiero que me dé 50,000 pesos, ¿sí? Porque la persona va a decir, bueno, pero ¿de a dónde? ¿Cómo? ¿Cierto? Pero en este caso el Señor revela esa íntima relación que tiene con el Padre, ¿sí? Y también revela la preocupación por los discípulos en la oración, ¿cierto? Y anticipa de que muchos habrían de creer en el futuro por lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces, enfocándonos en dos aspectos importantes de ese versículo, que es el primero que les decía, la voluntad eterna de Dios, ¿cierto? Y esa voluntad está reflejada en la voluntad de Jesús en ese momento, ¿cierto? Y otro, en la verdad eterna acerca de quién es Jesús en ese momento. ¿Listo? Entonces, lo primero vamos a resumir o vamos a indagar, a dividir el pasaje en tres partes, ¿sí? La primera parte es en donde dice, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Esa es la primera parte del versículo 24. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Y ahí podemos revelar la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor allí? Su voluntad de amarnos, su voluntad de demostrar su amor para con nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay personas con las que usted no quiere estar, ¿sí? Hay personas con las que uno no quiere estar y dice, no, mejor no, si va esa persona a tal paseo, yo como que no voy. O si esa persona está en tal lugar, como que no, mejor yo me abstengo, ¿cierto? Pero cuando uno quiere estar con alguien, cuando usted ama a esa persona, ¿sí? Quiere estar en todo momento con ella, ¿sí? Y aquí al Señor le pasa algo similar con nosotros. Y dice que Él quiere que los que me has dado estén conmigo, ¿sí? Donde Él vaya a estar. Y ahí demuestra el amor que el Señor nos tiene para con nosotros. Y es tanto así su amor que ya lo sabemos, dio su vida para salvarnos. Se hizo
fue hasta la cruz, hasta la muerte, para poder hoy decir nosotros que podemos ser salvos gracias a su sacrificio, ¿sí? Él quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Nos ama tanto que dio su vida, como les decía. Y allá está en Juan 3:16 explícito, ¿sí? Y aquí quiero que vayamos mirando como un principio, ¿qué podemos sacar de allí? Y una de las cosas que podemos sacar de esta primera parte de la voluntad del Señor al querer, ¿sí? Que todos nosotros, los que creemos en su nombre, los que creemos en Él, estemos junto a Él el resto de la vida, el resto de la eternidad, ¿sí? Ahí podemos sacar un principio y lo puse así como un poquito en rima, y es que ya que el deseo de Jesús fue amar y su vida dar, con Él siempre quiero estar. Y aquí quiero que empecemos a meditar un poco. ¿Nosotros queremos en nuestra vida diaria siempre estar con el Señor? Porque el Señor ya expresó su voluntad y ya dijo, yo quiero estar con ellos el resto de la eternidad. Y el Señor ya dijo, le pidió al Padre, a donde yo esté, por favor, quiero que ellos estén conmigo, ¿sí? Pero ahora te pregunto, ¿tú también tienes ese deseo de estar eternamente con el Señor? La segunda parte de la voluntad de Dios la vemos en lo siguiente que nos relata el versículo. Y dice que entonces podrán ver toda la gloria que me diste, ¿sí? Y aquí podemos ver que su voluntad, la voluntad de Jesús fue, ¿sí?, darnos un regalo. Yo no sé si ustedes al tener esa vida nueva, ¿sí?, al recibir la salvación, ¿sí?, entendieron la magnitud del regalo, que no solo era para cambiar nuestra vida en el día a día de hoy terrenal, sino que era para toda la vida, para la eternidad. Después de que cerremos los ojos en esta tierra, despertaremos junto al Señor, ¿sí? Y entonces allí podremos ver la gloria de Dios. Él quiere que nosotros estemos junto a Él para darnos el regalo de ver su gloria, ¿sí? Pero ver la gloria de Dios, esa gloria eterna, ¿sí?, es glorificarle eternamente. Es darle la gloria y la honra a Él por siempre también, ¿cierto? Y entonces Él quiere compartir eso que Dios le ha dado a Él con nosotros, ¿sí? Y quiero que recordemos ahí el versículo, el versículo que dice, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Todo fue creado por Él, ¿sí? Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza la merece Él. Nosotros le damos el honor al Señor, le damos la gloria que Él merece, ¿sí? Y no porque nosotros no se la demos, no significa que Él no la vaya a recibir, ¿sí? Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, como creyentes del Señor, de su palabra, debemos vivir nuestra vida dándole el honor y la gloria al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, ¿sí? Y aquí quiero dejarles un principio, y también está en rima, dice, si el regalo eterno quieres tomar, a Jesús la gloria debes dar. Si el regalo eterno quieres tomar, a Jesús la gloria debes dar, ¿sí? Muchas veces le quitamos la gloria al Señor, o pensamos más bien que le quitamos la gloria al Señor cuando nos vanagloriamos de lo que hacemos. No, es que yo lo hago porque yo soy así, o yo lo hago porque es que mis fuerzas, ¿sí? Y si yo no hubiera hecho eso, entonces no lo hubiera conseguido, ¿sí? Pero en realidad el Señor ya creó todo lo que conocemos, todo lo que vemos, ¿sí? Y por ser Él, no más por ser Él el creador, ya merece toda la gloria y toda la honra, ¿sí? Entonces no olvidemos que debemos darle la gloria al Señor en todo momento y que pasaremos la vida eterna disfrutando de ese regalo, ¿sí?, de compartir la gloria que Él tiene y darle la gloria eterna. Y quiero terminar este pasaje
con la última parte que dice, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Ese versículo termina hablando de eso. ¿Y por qué habla de eso? ¿Sí? Porque nos muestra a quién debemos acudir. Porque nos muestra el amor del Señor, que no es pasajero, no es mientras que estemos aquí en la tierra, sino es eterno. Fue antes, es ahora y va a ser después. ¿Sí? Aquí nos muestra que Jesús es el principio y es el final. ¿Sí? Dice que poner la mirada en Cristo es lo que debemos hacer. No hay a quién más acudir. Él es el principio y Él es el fin. Cuando nosotros miramos o ponemos nuestros ojos en las personas terrenales, en las cosas terrenales, todo va a tener un fin. Todo tuvo un tiempo de creación, un momento, una fecha, y todo va a tener una fecha de finalización. ¿Sí? Pero cuando pensamos y cuando miramos, ¿sí?, a Jesucristo, quien no tiene fin, quien es el principio y el fin, allí vamos a entender y vamos a vivir nuestra vida conforme a su voluntad. ¿Sí? Tener los ojos en Jesús significa poner nuestra fe en Él, valorar su sacrificio y hacer lo que Él hacía, amar, perdonar, apoyar, predicar. ¿Sí? Eso es lo que nos va a llevar el Señor cuando ponemos la mirada en Él, a parecernos más a Él. Allí podemos ver cuál es su voluntad eterna, que no es por un momento, ¿sí?, que nuestra vida no va a ser pasajera, quizás carnalmente sí, pero nuestra alma eternamente va a estar junto al Señor. Y aquí quiero recordar Colosenses 3, el versículo 1 y 2, y dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Y yo te pregunto, ¿has resucitado junto con el Señor? Si tú has resucitado junto con el Señor, definitivamente debes poner la mirada en Cristo. Si has resucitado con el Señor, debes poner tus ojos en Él. Y eso te va a evitar que coloques tu vida, que coloques tus intenciones, que coloques las cosas que piensas que quieres hacer solamente en la tierra, en lo terrenal. Y te va a permitir disfrutar de esa vida eterna, de ese regalo eterno. Y quiero terminar con el principio aquí. Si tu mirada quieres fijar a Jesús, debes mirar. No sé si has visto como en las cámaras hay un desenfoque a veces y uno tiene como que espicharle ahí un poquitico para que enfoque el lente, ¿cierto? Así nos toca a nosotros. Si nuestra mirada queremos fijar en Jesús, si queremos enfocarnos, ¿sí?, si queremos enfocar bien en esta vida, debemos sí o sí fijar nuestra mirada en Jesús. Quiero que terminemos con esto y recordemos dos cosas prácticas. Lo primero es que aceptar y caminar en la voluntad de Dios definitivamente, porque la voluntad de Dios, como ya lo he dicho, es eterna. Y necesitamos sí o sí mantener nuestra mirada en el Señor. Por eso el Señor quiere compartir toda la gloria con nosotros. Quiere que estemos junto con Él, como lo decía el versículo, el resto de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros quitemos nuestra mirada de Él. Quiero que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración para cerrar este devocional. Padre Celestial, hoy quiero, Señor, darte las gracias por permitirme compartir esta palabra. Gracias, Papito Bello. Hoy quiero, Señor, pedirte por cada una de las personas que escuchan, Señor, este devocional y rogarte para que seas tú, Señor, dándoles ese deseo de darte la gloria y la honra en todo momento. Gracias, Papito Bello. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Los jóvenes tendrán reuniones presenciales a partir de las 8:30 de la mañana. También podrán vernos por medio de Zoom. No olvides traer tu kilo de amor. Bendice a una familia que lo necesita. Good morning, Tierra Deseable Church. Remember that we're having our English service every Sunday morning at 10:30 in the youth room. Hope to see you there. Iglesia Tierra Deseable, prepárate, porque el próximo domingo tendremos nuestra Santa Cena de manera presencial. Y para ustedes que nos acompañan en línea, recuerden alistar jugo y una pieza de pan.